que nos ven. Bueno, ¿qué le parece si entramos de lleno a la palabra? ¿Qué le parece si nos ponemos cómodos? ¿Qué le parece si le empezamos a dar al Señor la honra, al Señor? Y ahí, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia, por favor, en el libro o en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a estar ministrando ahí, Lucas, capítulo 19, versículo del 11 hasta el 27. Voy a leer ahí y vamos a fluir ahí en el nombre del Señor hasta donde el Espíritu Santo nos detenga. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 19, versículo 19. Vamos a leer del 11. Lucas 19 del 11 al 27. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Palabra del Señor es esta. Eh, Perdón, estaba yo igual en mi devocional con el Señor, buscando una palabra, buscando que el Señor me hablara, que el Señor me ministrara mi espíritu, mi corazón. Y, y cuando estoy viendo esto, me llama y capta mi atención la palabra, o capta mi atención la parábola de las 10 minas, en donde nuestro Señor Jesucristo la habla, la enseña o trata de dejarnos una enseñanza en medio de esta parábola. Y dice en el versículo 11, dice, oyendo ellos estas cosas, o
sea que había gente ahí en donde Jesús había hablado la palabra. Y prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Qué hermoso es que nosotros, de la misma manera, nosotros queremos que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Y bien importante nosotros pensar en esto, en lo que el reino o el reino de Dios significa. Recuerde que es lo que Jesús vino a predicar, ¿verdad? O decía lo primero que Jesús dijo cuando bajó del monte después de haber sido eh, llevado por el Espíritu Santo, los 40 días, cuando usted va a conocer donde Satanás lo tienta y le dice, ¿verdad? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y bueno, el Señor ahí, usted conoce la historia, cuando ya desciende, dice que empezó a decir, empezó a enseñar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí Jesús les habla o les habla la parábola, ¿verdad? Porque ellos esperaban que el reino se manifestase. Y es bien importante que nosotros pensemos o también deseemos que el reino del cielo se manifieste, se haga manifiesto en nosotros, se haga manifiesto en mi vida, en tu vida, ¿verdad? Y déjeme decirlo que pues no es fácil que el reino se manifieste porque todo tiene un proceso. Estos que estaban escuchando querían o pensaban que el reino se iba a manifestar de inmediato. Entonces ahí Jesús habla la palabra, suelta una parábola en donde dice, en donde la palabra dice, dijo pues, recuerde que la acabamos de leer, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano. Claro que está hablando de él mismo, está hablando de Jesús de Nazaret. Recuerde que Jesús vino a esta tierra, vino y se vuelve a ir, se vuelve a ir para que, ¿verdad? Pues igual, ¿verdad? Tomar el reino para estar con el Señor. Y usted conoce la Biblia, usted sabe que Él va a venir. Jesús va a venir, pero va a venir ya a juzgar, va a venir ya con el reino manifestado, ya va a venir como lo esperamos, ¿verdad? Como el león de la tribu de Judá, como aquel rey con su cetro de hierro, va a venir a gobernar las naciones, va a venir a hacer lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Todo está escrito. Y aquí se dice que él se fue, un hombre noble. La palabra noble es bien importante que nosotros pongamos énfasis en esta palabra porque noble significa ilustre. Bueno, nuestro diccionario, ¿verdad? Nos enseña que noble significa ilustre o generoso, leal, sincero. Y pues todas esas características la tiene el Señor Jesús, nuestro Dios. Él fue leal, Él es leal, Él es muy ilustre, muy noble. Imagínense qué hermoso es la palabra cuando nos enseñan o cuando el lenguaje del cielo, el lenguaje del reino nos enseña a ser nosotros iguales que Él, iguales como ser ilustres, leales, generosos, nobles, la nobleza en nosotros. Esas son, ese es un vocablo del cielo, ¿verdad? Que Él mismo, siendo Él leal, siendo muy noble, siendo muy ilustre, siendo muy honrado, la palabra noble es lo que significa, siendo desinteresado. Ahí está el Señor, se fue el Señor y usted va, si usted se pone a pensar ahorita, el Señor está sentado a la diestra del Padre, Él está ahí al lado de Él,
¿verdad? Orando por nosotros. Él es el sacerdote por excelencia, abogando por nosotros, porque tenemos abogado ahí, por lo que nosotros cada día podemos ir a Él en el nombre de Jesús. Podemos ir a Él y pedirle que nos acerque al Padre, ¿verdad? Pero bueno, sigamos aquí la palabra. Eh, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir el reino y volver. Lo que le acababa de decir, él va a venir a reinar, a gobernar a las naciones, a todos nosotros. Nos va a venir a pedir cuentas. Y dice la palabra en el versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Mire esto. Esto es aquí donde el Señor me hablaba, donde el Señor captaba mi atención en estos 10 siervos suyos. Imagínense el Señor para hacer el llamado a estas 10 personas. Yo me puedo imaginar que no fueron cualquier persona, o fueron personas escogidas, fueron personas que se habían ganado este título, porque el ser siervo de Dios no es cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra nos habla con cuando nos dice, o cuando habla este tipo de palabra, siervo de Jehová. El siervo de Jehová se le decía a Moisés, Moisés, mi siervo. Ahí se dirigía Jehová mismo hablando de su siervo Moisés. Ahí está el cómo, cómo la misma Biblia nos enseña verdaderamente quiénes son esos siervos, ¿verdad? O a quién se le puede llamar siervo. Gloria a Dios por la palabra. Por ejemplo, un siervo, pues igual, recuerde que tiene que ser una persona que haga la voluntad de Dios para poder nosotros ser siervos de Dios, como la voluntad que hizo este Moisés. Moisés era el que hacía la voluntad de Dios, el que estaba pegado a lo que el Señor decía. Y aquí la palabra nos habla que llamó a 10 siervos que deberían de haber sido igual que él, que deberían de haber sido o hablar el mismo lenguaje de este noble. Por ejemplo, Jesús, cuando nos habla a nosotros, cuando nos llama a nosotros a hacer la obra. Aquí el Señor, aquí el que se fue, dice la palabra, ¿verdad? Se va. Quiero ver bien cómo podemos descifrar o poner más, como le dijera, poder ilustrar más la palabra siervo. Por ejemplo, es un siervo de Dios, es una persona muy devota, dice la palabra, ¿verdad? O dice el diccionario. Un siervo de Dios es una persona muy devota y que vive haciendo la voluntad de Dios. O sea que no cualquier siervo, ¿verdad? Sino que estos siervos deberían de tener las mismas características que su maestro, que su amo. Y aquí está, el Señor dice que llamó a 10 siervos, ¿verdad? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Bien importante es el meditar en la palabra, porque cuando Dios llama, ¿verdad? O nos llama, el Señor nos da a nosotros, nos deja. Por ejemplo, a estos siervos, Dios los llama y les deja una encomienda, les deja un encargo, les da 10 minas, que estas 10 minas, cada una de estas minas
su peso o su valor eran de 10 dracmas. En aquel tiempo, ¿verdad? Con los griegos, eran 10 dracmas. Y cada un dracma se dice que era un denario, ¿verdad? Este denario dicen que era el sueldo de cada obrero a diario, era un denario. Imagínense, les deja una mina que su valor eran 10 dracmas, eh, y un dracma representaba un denario, que cada día este denario era el valor de un día de trabajo de un obrero. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Yo decía, a ver, si a estos obreros, por ejemplo, el dracma, yo lo ponía ahorita, ¿verdad? A lo que es literal, yo decía, si nosotros ganamos a 16 horas, a 16 la hora, imagínense, ¿verdad? Un dracma diario, eran, eran 100 dracmas en 100 días, ¿verdad? Que venía siendo $1,600. $1,600, si lo podemos poner ahorita, ¿verdad? Un aproximado, no vaya a creer que fue tan así, pero le estoy dando un ejemplo de lo que más o menos, ¿verdad? El Señor nos deja. A lo mejor tú dices, pastor, pero $1,600 no es mucho, no es mucho. Pero igual, de la misma manera, ¿verdad? Nos dejó algo. El Señor, cuando te llamó a ti, cuando me llamó a mí, también nos dejó algo a nosotros. También nos ha dejado algo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que, recuerda que Él se va. Él se va a tomar el reino, Él se va a venir para que, pero nos deja a nosotros un encargo, nos deja la encomienda. ¿Para qué? Para que nosotros, los que fuimos llamados, tú como estás allá atrás de esta cámara, también fuiste llamado y Dios te dejó algo, Dios te dejó un don, Dios te dejó algo para que tú pudieses multiplicarlo, para que pudieses edificar en el reino de Dios mientras que Él viene. Él te dejó un talento, Él te dejó un don, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos un don, pero este don debemos nosotros de ahorita, ¿verdad? A lo mejor tú dices, es que no es mucho. Mira, por ejemplo, este denario que era el sueldo diario, como por ejemplo el día de hoy, el Señor te da una oportunidad para que tú tomes de lo que Él te dejó, de las cosas bonitas del Señor, de las cosas de allá arriba. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros empezamos a hablar de esta persona noble, ¿verdad? El noble significa generoso, honrado, leal, sincero. Ahí el Señor nos deja muchas cositas buenas. Por ejemplo, nos deja su palabra. Eh, Ahorita pensando yo en lo que la Biblia nos enseña, porque la Biblia nos enseña por sí sola, la Biblia se enseña por sí sola. Recuerda que en una ocasión, siempre, ¿verdad? Jesús hablaba parábolas para que muchos escuchando no escucharan, muchos viendo no vean. Y esa es una confusión que muchas de las veces, ¿verdad? Nosotros hablamos la palabra y no la entendemos. O en aquel tiempo sucedía lo mismo. Pero dice Jesús que cuando, o por ejemplo, un ejemplo, cuando Jesús hablaba la parábola de la semilla, ¿verdad? Que recuerda que la semilla cayó en un lugar fértil, cayó la semilla en espinos, cayó la semilla en pedregales y sus mismos discípulos no lo entendían, ¿verdad? Decía, Señor, explícanos la parábola. Señor, explícanos. Y eso es lo importante, que lo que Dios nos ha dejado ahorita. Es lo bien importante que a ti y a mí, siendo siervos, habiendo sido llamados, nos dejó la revelación, nos dejó la palabra, nos dejó los misterios, porque el Señor mismo les dijo, es que a ustedes se les ha dado la revelación, ustedes pueden ver. Qué hermoso es, hermano,
Porque tú como siervo y yo como siervo, hermano, nosotros podemos y tenemos la revelación, tenemos la oportunidad este día de hacer que el reino de Dios, hermano, se manifieste, alcanzarlo nosotros, predicar la palabra, porque la tenemos. Porque tenemos la palabra, tenemos la revelación, tenemos algo de Dios. Tú que estás viéndome, tú tienes algo de Dios que Él te dejó. Él nos dejó la revelación, hermano, de poder ser aquellos siervos fieles, de poder ser aquellos siervos ilustres, de poder ser aquellos siervos leales, de poder ser aquellos siervos generosos. Porque estas palabras son del cielo, hermano. No cualquiera es leal, no cualquiera es generoso, no cualquiera, mi hermano, tiene estas credenciales. No cualquiera es honrado. No cualquiera, mi hermano, es desinteresado. Y estamos hablando cosas del cielo que el Señor nos dejó. Estamos hablando cosas de allá arriba, mi hermano. Estamos hablando de lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios, mi hermano, allá arriba son otras cosas. Es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Y nosotros tenemos esa revelación. Nosotros igual, como siendo siervos que el Señor ha dejado en esta tierra, nosotros tenemos que tener eso de Él. Tenemos que tener la lealtad. Tenemos que tener la revelación para poder nosotros ser igual que Él, para nosotros como siervos poder trabajar para Él, para que el reino de los cielos se multiplique. Mire qué demanda, mi hermano. Mire qué cosas el Señor nos ha dejado. Mira lo que el Señor, mira la encomienda que el Señor te ha dejado, hermano. Mira el talento que el Señor te ha dejado. Te llamó y te dejó algo de Él, algo divino, mi hermano, algo que no podemos comprar con dinero. Qué maravilloso, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre noble, aquel hombre generoso, hermano, que su generosidad, hermano, mira nada más, que si tú te das cuenta, o yo me doy cuenta porque esto me hablaba a mí, yo digo, qué gracia alcancé yo para sus ojos. Es que él es generoso, hermano. Él es generoso, Él llama, hermano, y Él te da. Que lo merezcas, no lo creo. Que lo merezcamos, no lo creo. Pero mira su generosidad, su nobleza de Él, hermano, que te alcanzó a ti. Nosotros debemos valorar el don que tienes. Nosotros debemos valorar, hermano, lo santo de Dios que tenemos. El proverbio dice, guárdalo en tu corazón. Guárdalo en tu corazón, no lo pierdas, porque es más valioso que el oro y que la plata, que el oro refinado, las cosas de Dios que te dejó el día de hoy, hermano. Quiero que te hagas un análisis, un autoanálisis, que nos hagamos un autoanálisis. ¿Qué te dejó el Señor? ¿Qué don te dejó el Señor? Hermano, ¿qué talento tú tienes? Ahí está, mi hermano. Lo tienes, lo tenemos. Ahí el Señor llama a 10 siervos. La palabra, el 10 tiene su significado. La palabra el número 10 tiene un significado. Recuerda que los 10 mandamientos que Él nos dejó, nada faltó. Nada faltó de esos 10 mandamientos, nada faltaba, hermano, para hacer la voluntad de Dios, para caminar en Él. Nada faltó. Ahí está, hermano, la perfección del orden divino, hermano. Es lo que significa el número 10. La perfección del orden divino, mi hermano. Ahí está lo que es. Hermano, que nosotros como siervos debemos de estar bien unidos. Debemos de estar, mi hermano, siempre
porque recuerde que es una serie, después empieza otra serie, mi hermano. Y gloria a Dios por el número 10. Que tú y yo somos ese número, mi hermano, que debemos tener ese orden divino, ese orden del cielo. Debemos caminar como uno solo. Debemos caminar, cuando hablo con uno solo es cuando estamos con el Señor. Y nos hemos casado con el Señor, mi hermano, que lo mismo que piensa Él, lo mismo nosotros pensamos, lo mismo que hace Él, nosotros igual lo hacemos, que lo que Él nos habla, hermano, es para hacer la palabra de Él. Ese es un siervo de Dios, siendo leales a Él, siendo, mi hermano, desinteresados como nosotros mismos para con Él. Y ahí está el Señor. No creas que el Señor llama a cualquiera, mi hermano. El Señor llama, pero nos deja algo de Él. Gloria a Dios por la palabra, mi hermano. Yo quiero seguir aquí hablando en el versículo 13. Y llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas. Lo que hablamos. Les dejó su don. Les dejó ese... ¿cómo se dice? Ese don. Les dejó algo para que pudiesen negociar. Y aquí está, mi hermano, la palabra. Les dio 10 minas y les dijo: negociad. Es bien importante que nosotros entendamos la palabra de hacer negocio. A mí me gusta mucho, fíjese, el hacer negocio. Me gusta mucho el comprar, el vender, el negociar, el poder sacar o pactar o quedar de acuerdo. Siempre, ¿verdad? Ganando, ¿verdad? Bueno, igual, yo digo que el negocio debe de ser no nada más no, cuando nosotros hablamos de negocios es para el bien de todos, no es para ganar yo y ganar yo, no. El negociar es que con la persona que tú negocias quedes bien de acuerdo, queden en un acuerdo para que los dos ganen. Ese es negocio para ambos. Y ahí está el Señor que con el talento que Dios te dio, que con el don que Dios te dio, Él te habla para que vayas a hacer lo mismo. Para que vayas y hagas y pactes, para que vayas y edifiques el reino de Dios, para que vayamos y empecemos a negociar, a hablar el negocio del cielo, el negocio del reino, como en aquella porción de la palabra cuando Jesús estaba pequeño y se pierde Jesús de sus padres, de José y de María. Lo encuentran en el cielo, en el templo, y le dicen: hey, Jesús, ¿qué pasó? Y Jesús les contesta: es que no saben que en los negocios de mi Padre, ahí voy a estar. Ahí estoy yo negociando el reino, expandiendo el reino, haciendo crecer el reino. Gloria a Dios por la palabra. Esto a mí, hermano, me ponía mi cuero y me hacía pensar. Yo decía: ¿qué estoy haciendo para el reino de Dios? Estoy expandiéndolo. Estoy negociando con lo que el Señor me dio, con la revelación que el Señor me dio. Estoy negociando, estoy pactando, estoy edificando el reino. Y tú que me estás escuchando allá atrás de esta cámara, mi hermano, ¿qué es lo que tú estás haciendo con el don que te ha dado el Señor, con la revelación que el Señor te ha dado, con el privilegio que te ha el Señor dado de hablar su palabra, mi hermano, de ser leal, de ser, hermano, desinteresado, de ser, mi hermano, generoso, de ser sincero? ¿Qué estás haciendo, mi hermano, con esos dones, con esos privilegios que tenemos nosotros? Estamos negociando, mi hermano. Que ahí está la palabra, que ahí está lo que el Señor me hablaba. ¿Qué estamos haciendo?
Hermano, Él se fue, Él allá está. Él está esperando en nosotros que trabajemos como sus súbditos. Él está, Él nos llamó, nos dejó una encomienda, mi hermano. Y en este momento es para que tú y yo, el mensaje, para que tú y yo reflexionemos. Estamos haciendo la obra, estamos expandiendo el reino, estamos hablando el evangelio. Aquí está. Y llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Fíjese, mi hermano, a lo mejor nosotros a veces pensamos y decimos, bueno, pero es que pues no está, no siento nada, no, Él va a venir. Él como te ha dado el don, te ha dado, Él va a venir a pedirte cuentas. Él va a venir, porque Él nos ha dado la palabra, Él nos ha dado la revelación, Él nos ha llamado por su misericordia. Él va a venir y te va a pedir cuentas. Y aquí está. Entre tanto que vengo, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él a una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Versículo 15 dice: y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mire nada más qué hermosa es la palabra, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Mire, qué hermoso. Regresó él y envió a hablar a estos siervos para saber lo que habían negociado. Esta palabra me hacía hacerme a mí un autoexamen. Me hacía ver yo pensando, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tanto he negociado? ¿Qué tanto he ganado yo? Estoy trabajando para el reino de Dios. He estado edificando en estos tiempos. ¿Qué es lo que he estado yo haciendo? Y aquí está, porque, hermano, el Señor te va a venir a pedir cuentas. A cada uno, dice. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 más. Tu mina ha ganado 10 más. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es cuando nosotros aprendemos el lenguaje de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos la revelación y nos damos cuenta de que podemos, hermano, negociar, que podemos nosotros tomar lo que el Señor nos ha dejado y podemos poder negociar, podemos poder multiplicar. Es que ese es el reino de Dios. Yo, una de las cosas que cuando vine a la iglesia y me empezaron a mostrar el evangelio, yo empecé a ver todo esto. Yo empecé a ver que el evangelio tiene poder. Yo empecé a ver que cuando tú aplicas el evangelio, que cuando tú aplicas la palabra del Señor, tú empiezas a crecer. Yo empiezo a crecer, me empiezo a multiplicar. Empezamos a engrandecer el reino de Dios. Y ahí está, estos que han ganado 10 minas, mi hermano, esos que han estado siendo verdaderamente siervos del Señor. Ahí están, hermano. Estos que han ganado, esos que se han fajado, que han creído al Señor en estos tiempos. Hay una palabra que dice: bienaventurado el siervo que en aquel que halle haciendo así. Gloria a Dios. Sigo leyendo ahí. Versículo 17, y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Qué hermoso, hermano. Muchas de las veces pensamos que lo que tenemos de Dios es poco, hermano. Pero es que es allí el meollo del asunto. Es ahí en donde el Señor prueba los corazones. Es ahí donde el Señor verdaderamente ve
¿Quién verdaderamente tiene el corazón de ser obediente ante Él en lo poco? Si nosotros en lo poco, mi hermano, hemos podido ser fieles, hemos podido ser honestos, hemos podido ser leales con Dios. Mire qué hermoso, hermano. Porque, ¿cómo ha sido en estos tiempos, hermano? ¿Mm? Con lo que el Señor te ha dado. ¿Qué has pensado en hacer? ¿Has valorado esto, hermano? Porque el Señor ahí ve en lo poquito. ¡Wow! ¡Qué tremendo es, hermano! El Evangelio, cómo el Señor nos prueba los corazones. Cómo el Señor ahí ve nuestra lealtad. Porque si tú eres fiel en lo poco, mi hermano, dice la palabra que si tú eres fiel en lo poco, tú calificas para ponerte en lo grande. Y muchas de las veces nosotros queremos empezar al revés. Queremos lo grande porque a veces nos han querido enseñar ese evangelio, hermano. De que no, que el evangelio se te va a manifestar y vas a ser aquel predicador grande. Vas a ser aquel predicador, como dice, ¿verdad? Vas a ser aquel predicador empresario. Vas a tener esto. No, hay una formación. Porque nosotros queremos que el reino se manifieste rápido en nosotros y no es así. El Señor primero nos da poquito para saber si lo podemos trabajar, para saber si lo podemos nosotros negociar, para saber nuestra nobleza. Y qué triste, mi hermano, que cuando el Señor viene a pedirnos cuentas, hermano, salimos faltos, salimos desleales. Qué tremendo, hermano. En estos tiempos se ha visto mucho, hermano. Ahorita en las iglesias, ahorita con todo lo que ha pasado con la pandemia, las iglesias han cerrado, algunas han cerrado y ahí se ve verdaderamente quiénes son los que son leales, quiénes son los que están aportando, quiénes son los que siguen, hermano, aunque las cosas no se vean bien. Ahí siguen siendo generosos. Ahí siguen, mi hermano, creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque son siervos de Él. Ahí empiezan, mi hermano, a darles al Señor, le empiezan a dar su trabajo, le empiezan a dar su servicio, empiezan, hermano, porque hay una fidelidad, porque ellos están sabiendo negociar. Y qué hermoso es cuando tú tienes esa revelación. Qué hermoso es cuando tú y yo alcanzamos esa revelación, porque el Señor está viendo, hermano, que estás siendo fiel, que estás, hermano, hablando el lenguaje del reino de Dios. Ahí es donde se ve que en este tiempo, hermano, muchos se olvidaron. Muchos se olvidaron de su talento que les dio. Muchos se olvidaron de la generosidad. Muchos se olvidaron de lo que es ser un noble. Muchos nos hemos olvidado, hermano, de la lealtad. Wow. De la lealtad. Y decimos que somos creyentes, que somos cristianos. No es cierto, hermano. Somos desleales. Ahí está una historia muy hermosa, mi hermano. Cuando yo veo esto de los siervos de Jehová, de los verdaderamente siervos de Jehová. Hay una historia muy bonita en Segunda de Samuel. Si usted la puede buscar allí, Segunda de Samuel, versículo del 15 al 17, del 15 al 17, por ahí, esos 4 versículos nos habla de una historia muy hermosa del rey David. Recuerde que el rey David, mi hermano, el rey David, su hijo Absalón se había levantado, un hijo que salió de sus entrañas, hermano. Se levanta contra su padre, el rey David. ¿Por qué? Porque Absalón quería reinar. Y recuerde que
se levantó porque Absalón, dice la Biblia, léalo, segunda de Samuel, del 15 por ahí al 18, una historia muy hermosa que encaja en esto, porque la palabra se explica sola. Ahí estaba el rey David, se levanta su hijo Absalón y David tiene que huir. Se va porque todo el pueblo de Israel se fue con Absalón, su hijo, y empezaron a hacer, hermano, una revuelta, que el mismo David dijo a sus siervos: ¿sabes qué? Vámonos de Jerusalén, porque se ha levantado y no vaya a ser que la espada llegue y nos alcance. Y se levanta David, pero David se levanta con todos los suyos. Y dice que se fue David. Y ahí se levantan los que verdaderamente, hermano, eran siervos de David. Se levantan y se van con él en las altibajas, en las bajas, en los tiempos de necesidad. Ahí es cuando se ve quién es siervo de Dios. Ahí es cuando verdaderamente se ve. Ahí David empezó a ver quién eran y quiénes no. Dice que David se levanta, se va con su casa, empieza a cruzar, se va. Y cuando él ve, empieza a ver todos los que lo seguían. Qué hermoso, hermano, que en los tiempos de necesidad, nuestra lealtad, hermano. Es que nosotros tenemos que aprender eso, hermano, la lealtad. Ahí estaba un tal, deje ver mis notas porque cómo me ministró esto. Ahí estaba un tal Siba. Siba, recuerde la historia ahí, se la voy a dejar para que usted la lea y Dios le va a hablar. Siba era un siervo de Saúl. Se dice que era un siervo de Saúl y dice que Siba estaba al cuidado de Mefiboset. Y para en este entonces, recuerde que el rey David estaba saliendo, hermano. Estaba en un altibajo. Y dice que Siba, siervo, sale, hermano. Cuando David va huyendo, sale y dice que le trae provisiones. Le trae 2 asnos, le trae vino, le trae de todo, le trae provisión para el rey. Y el rey lo ve. Hermano, el rey lo ve. Y le dice: ¿dónde está Mefiboset? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está tu señor? Y dice que Mefiboset se quedó en Jerusalén. Después de que Mefiboset había comido en la casa del rey. Después que Mefiboset, el rey había tenido misericordia para Mefiboset. Y ahí, hermano, ¿qué era lo que tenía que hacer Mefiboset? Era venir en esos momentos de altibajos, de ser leal al rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Se quedó en Jerusalén. Se quedó esperando allí porque pensó que se le iba a regresar el reino de su padre Saúl. ¡Wow! Entonces cuando David ve a Siba y después le pregunta por Mefiboset, ahí mismo, fíjese, David le dice: pues que se quede toda la heredad de Mefiboset para ti, Siba. Y se va. Y ahí también lo siguen, mi hermano. Lo sigue un tal Itaí. Hermano, siervo de él, uno de los guerreros de él. Dice que siervo era uno de aquellos que estaban con los filisteos. Aún, fíjese, de Itaí. Era esta persona que estaba con los filisteos, que ni pertenecía al pueblo ni a las tribus de Israel, hermano. Qué tremendo es a veces, mi hermano, que a veces hay personas más leales allá afuera que nosotros que estamos aquí adentro en el reino de Dios. Qué triste, hermano, es ver que hay personas más leales. Y dice que Itaí vino, hermano.
vino con 600 hombres cuando el rey David estaba en las altibajas. Y vino y se presentó delante del rey David y le dijo: hey, yo soy hueso tuyo, yo soy carne tuya. Yo voy contigo, no me importa a dónde vayas, a la muerte, ahí voy a estar también contigo. No, hombre, pues convenció a David. No le quedó otra a David, sino que le dijo: vente, tú eres de los míos, vamos, tú eres siervo fiel. Wow. ¿Qué tal siervo estás siendo tú, hermano? ¿Estás siendo siervo fiel? ¿Estás siendo siervo leal? ¿Estás engrandeciendo el reino de Dios? ¿Qué tal estás siendo tú como siervo? ¿Qué tal estamos siendo como siervos? ¿Verdaderamente estamos siendo siervos generosos? Somos siervos nobles al Señor. Y ahí está, hermano, la palabra que el Señor les dijo: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si tú has estado siendo fiel con tus diezmos, mi hermano, si tú has estado siendo fiel al Señor, al servicio del Señor, prepárate. Porque el día de hoy se abren los cielos, mi hermano, y viene la bendición para tu vida. Viene más aún para ti. Yo siento la presencia de Dios. Vas a recibir más. Qué hermoso es ser y hablar el lenguaje del cielo. Qué hermoso es ser fieles en lo poco, honorables en lo poco. Qué hermoso. Porque el Señor va a venir a pedirte cuentas del talento que te ha dado. Porque Dios no llamó a cualquier persona. Dios te llamó porque miró en ti lealtad, porque miró en mí lealtad, porque miró en ti generosidad, porque miró en mí generosidad, porque nos vio nobles. Ahí regresó David después de haber sido perseguido por su mismo hijo Absalón. Regresó porque Dios le había dado la victoria. Y cuando regresó miró a Mefiboset. Ahí lea usted, mi hermano. Ese segunda de Samuel 19:26, léalo, hermano. Ahí hay una palabra muy hermosa en donde el Señor nos enseña. Ahí mira, cuando regresa el rey David, ya regresó con la victoria y miró a Mefiboset y le dice: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Wow. ¿Dónde estaba tu lealtad? Después de haberte sacado de Lodebar, de donde no eras nadie, después de haberte dejado que te sentaras a mi mesa, después de haber tenido misericordia contigo, ¿dónde estabas? Oh, Mashataraka. Después de haberte dado la revelación, después de haberte llamado, ¿dónde estabas? ¿Por qué no fuiste fiel? Ahí el Señor estaba, ahí David estaba cuestionando la lealtad de cada quien. ¿Qué tal y si el día de hoy el Señor cuestiona tu lealtad y mi lealtad? Iglesia, ahí dice, ahí en ese versículo dice que Mefiboset no se había ni limpiado los pies, no se había ni cortado la barba, no se había ni bañado, ni cambiado de ropas. Todo ese tiempo
Mefiboset, hermano. Todo ese tiempo que el rey estuvo ausente, no procuró lavarse, cambiarse, ser otra persona, cambiar su mente. Hermano, es lo que nosotros necesitamos hacer. Es que la palabra el día de hoy la tomemos, aprovechemos el tiempo. Ahí Mefiboset empezó a echarle la culpa a Siba. Es que me engañó, es que esto y lo otro. Y a lo mejor sucedió, a lo mejor verdaderamente Siba lo engañó, a lo mejor sí. Pero sabes, una de las cosas, ahí estaba Siba plantado, es lo que significa Siba, plantado, atendiendo al rey, viendo la necesidad del rey, llevándole provisiones. Y por ser así, y por ser negociador, y por estar siempre atento al rey, ahí le dieron la mitad de todo lo que Mefiboset tenía. Ahí le dice Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? Es que me engañó, es que él me dijo. Dice: juzgue usted. Mefiboset le dice a David: juzga tú, porque tú eres como un ángel del cielo. Mi hermano, es que Dios tiene el discernimiento. Es que al Señor no lo podemos nosotros engañar. Él conoce el corazón. Y David le dijo: ya está hablado, ya que cada quien, tú toma la mitad y que Siba tome la otra mitad. Fíjate, mi hermano, todavía a Mefiboset le dieron la oportunidad. Todavía el rey David le dejó, todavía no lo dejó desamparado, le dio algo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el día de hoy el Señor viene con su misericordia y te habla y te quiere dejar, hermano, la oportunidad del día de hoy de que seas un siervo fiel, un siervo leal, de que puedas hacer crecer el reino de Dios, a que puedas multiplicarlo, a que el don que te dio, hermano, lo puedas poner a trabajar. Voy a regresar a Lucas y ya termino con esto. Versículo 17. Y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sobre 5 ciudades. Tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un paño. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Se habló de estas dos personas: el que ganó 10, el que ganó 5 y el que la guardó. Y el que la tuvo ahí, el que no supo negociar, el que no aprovechó el don de Dios, el que no aprovechó, hermano, ahí estaba, la tenía guardada. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un paño. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste.
Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10. Fue lo que pasó con Mefibosé. Le quitaron, mi hermano, y se la dieron. Y qué triste, hermano, que por no hacer la voluntad de Dios, el día de mañana te falte. El día de mañana me falte, hermano, porque yo lo he vivido. Yo te lo digo porque así son las cosas, hermano. El Señor, cuando ve que no estás haciendo la voluntad de Él, que no estás operando el don que Él te dio, te lo quita, hermano, y se lo da al que tiene más. Pero el día de hoy, mi hermano, este es el mensaje de la palabra. Que el día de hoy, como siervo de Dios, pueda la palabra llegar a tu espíritu, pueda la palabra llegar a tu corazón, de que si tú tienes el talento que Dios te dio, de que si tú tienes el don, hermano, pongámoslo a trabajar y seamos uno completos, los siervos de Dios, haciendo crecer el reino de Dios. Yo me ponía a pensar: ¿por qué nada más me hablas de 3 personas si a 10 le diste? A 10 le diste 10 minas, y aquí nada más hablas de 3. ¿Dónde quedaron los 7? Ya de los 7 ni se habla, hermano. Qué triste que pasemos por este mundo, hermano, y que el día de mañana seamos olvidados, que nos quedemos en el Lodebar. Pero el Dios de misericordia quiere que tú y yo dejemos, hermano, aquí una señal en este mundo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Espero que hayas recibido la palabra. Espero que el don de Dios, que el regalo de Dios, que el talento de Dios que tú tienes el día de hoy sea activado. Yo sé que hay gente detrás de esta cámara que ha dejado de trabajar, que ha dejado de negociar, que ha dejado de servir, pero el día de hoy el Señor una vez más te habla. Un día más el Señor viene, te sale al encuentro y te dice: vamos, actívate. Yo te doy la fuerza, te dice el Señor, una vez de activarte. Yo abro los cielos una vez más, yo quito todo temor en ti. Vamos, recibe, mi hermano, una vez más. Siervo de Dios, tú eres un siervo de Dios. A ti se te ha dado la bendición del cielo, se te ha dado la lealtad, se te ha dado la generosidad. Vamos, recibe fuerzas. Activémonos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias, Señor, por una vez más, Señor, darnos la fortaleza, Señor, hablarnos, Señor, de que tú vienes, Señor, Padre, de que tú vienes, Padre, a darnos nuestro galardón. Padre, de que tú, Señor, aún, Padre, nos das más, Padre, porque hemos, Señor, negociado, porque hemos hecho tu voluntad, Señor. Ahora tú nos pones, Señor, Padre, más. Ahora tú nos das más para poder dirigir, para poder hacer, Señor, Padre. Hemos salido, Señor, Padre, el día de hoy, Padre, como dice tu palabra. Hemos salido aprobados para una porción más, para poder negociar más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, mi Dios. Te doy gloria, te doy alabanza.
Aleluya. Hermano, que nos estás viendo detrás de esa cámara, tú eres un siervo de Dios. Y espero que hayas recibido la palabra, el mensaje de hoy, porque el Señor te quiere dar más. Que el Señor te bendiga. Un abrazo de parte de tu siervo. Un saludo del buen samaritano. Recuerda que estamos en contacto. Ya estamos por abrir nuestra iglesia y que el Señor ahí te bendiga. Un abrazo